entonces habíamos visto esta definición, teníamos un anillo graduado, y entonces recordamos lo que era un módulo graduado, entonces es un módulo de tal manera que se cumple esta condición, que yo hago AK por MJ, o sea, el módulo graduado tiene una descomposición en subgrupos abelianos, de tal manera que la parte graduada de grado K multiplicada por la parte graduada de grado J del módulo, pues tendría que caer en MK más J, ¿no? Esa es la definición normal. Aquí, cuidado porque es contención en realidad. Y entonces nos tomábamos la localización ahora del módulo para un elemento A, homogéneo. Entonces, pues es la localización normal, ¿no? La localización normal también se puede entender a través del producto tensorial, y eso es algo que hay que tener en cuenta. La localización es menos M tensor sobre A con a la menos 1. Y entonces, resulta que este módulo también se puede graduar, y entonces la graduación, pues digamos que la graduación en esto, como a la menos 1 módulo, está generado por estas partes. Mm, Aquí a lo mejor debería de haber puesto m a la menos 1, la parte késima de m a la menos 1 realmente, porque m ya está graduado y es de grado k. Entonces este no es el mismo m, este es m a la menos 1. Ahorita me estoy dando cuenta que lo había escrito mal la vez pasada, entonces déjame lo borro. Entonces es m, no me sirve esta notación, es m a la menos 1 k, ¿no? Entonces se va a obtener como multiplicar, ¿no? Es esta suma de este módulo, ¿no? Lo que se entiende, y entonces pues tenemos en particular la definición del grado para M un elemento homogéneo y a J un elemento homogéneo. Entonces yo puedo definir el grado de que sería un elemento homogéneo exactamente de este grado. Es un elemento homogéneo en la localización, y es un elemento homogéneo justamente del grado, que es el grado de M menos J es el grado de A, ¿no? Entonces, recordar que con este isomorfismo, entonces los elementos de la localización se pueden entender de esta forma también, como M tensor 1 entre sobre J, ¿no? Hay varias cosas de la localización y el producto tensorial que se tienen que acordar, que en particular se usan ya más o menos libremente. Nuevamente les invito que si ustedes tienen dudas sobre esto, pues entonces que le echen una revisada a toda la parte de localización y producto tensorial, desde el libro de King Louis o mi curso del geometría algebraica anterior, o el libro de álgebra conmutativa de Eisenbus, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está esa situación? Entonces teníamos un lema que lo que queremos es recordar que estos módulos pues van a determinar gavillas. De hecho, estos anillos pues son los que me determinan para la carta abierta homogénea. Cuando A es homogéneo de grado 1, por ejemplo, homogéneo de algún grado, entonces el espectro de este anillo pues es ni más ni menos, de hecho con el cero, el espectro es ni más ni menos el isomorfo a la parte, al abierto básico, ¿verdad? Al D más de A. Entonces hay que acordarse que esto pasa. Entonces el objetivo de estar estudiando ahora estos módulos es porque yo quiero definir gavillas de módulos o gavillas coherentes, ¿verdad? Pero ahora en la parte proyectiva, y la forma en la que se hace, entonces definir estas gavillas en cada uno de estos abiertos básicos, o la forma que lo vamos a hacer es en cada uno de estos abiertos básicos, y luego ya que tengo estos abiertos básicos, ver que se puede pegar a una gavilla en todo el espacio proyectivo, ¿no? Esa es la idea que normalmente seguimos. Entonces, la parte de que se pega bien, pues es básicamente este lema, ¿no? O esta afirmación que me dice que la localización de M en AB, ¿no? La localización de M en AB es y la parte homogénea de grado cero, pues resulta lo mismo de hacer primero la localización de M en A a la menos 1B y luego invertir con este elemento que es A a la E por B a la D, donde teníamos, decíamos exactamente quién era E. O sea, B es un elemento de grado E en A y A es un elemento de grado D, ¿no? Entonces, si hacemos ese cociente, nos queda que localización es exactamente lo mismo que esta localización, y exactamente esta misma localización. Y notar que en el fondo lo que estamos haciendo es decir cómo se comportaría la gavilla coherente en el abierto D más de A y en el abierto D más de A intersección B, D más de B, ¿no? O sea, D más de A intersección en D más de A, intersección D más de B, y recuerden que este D más de A, intersección D más de B, es ni más ni menos D más de AB, y el anillo que le corresponde, pues es el correspondiente a esta cosa. Por lo tanto, la gavilla también correspondiente a M, en este módulo, pues sería esta, que es esta, ¿no? Y esta responde a la situación de restringir la gavilla en D más de A, o sea, yo tengo D más de A y tengo D más de AB. Entonces yo tengo la restricción, ¿verdad? El morfismo de restricción natural. Y entonces cuando yo tengo una gavilla aquí, la puedo pasar, digamos, a la gavilla de este lado. Entonces esa gavilla, la restricción ese abierto, pues correspondería con esta parte, ¿no? Correspondería con esta parte, y pues lo mismo cuando tengo el otro D más de B.
cuando hago la restricción de la gavilla a este abierto, correspondía con esta parte, y entonces lo que me estaría diciendo es que la gavilla, esa que estoy tratando de definir, asociada a ese módulo M, pues se pega bien en la intersección, en el abierto de intersección, y entonces esa es la condición que yo necesito para pegado de gavillas, ¿no? Esa es la condición. Entonces este isomorfismo que está aquí responde a esa construcción. Entonces, tenemos así que las gavillas coherentes en D más D A, que recuerden que es el espectro de la parte homogénea de grado cero de la localización de este anillo. Y entonces yo puedo tener esta gavilla coherente asociada a este módulo. Y recuerden que este es un, digamos, sin el tilde, es un A0 a la menos 1, 0 módulo. Y entonces yo puedo fijarme la gavilla coherente asociada a este módulo en este abierto, lo mismo para el otro abierto en DBA, y por lo que les decía que D más de A más B es esta intersección, entonces yo puedo dar una gavilla puedo construir la gavilla cuasi coherente metida en el prof de A, ¿no? Que es el pegado, ¿no? Es la condición que les acabo de decir, lo que les acabo de explicar, es justamente el pegado, ¿no? Aquí, o sea, yo lo estoy viendo como muy rápido, ¿no? Realmente lo que estoy tratando de hacer énfasis es como la idea, ¿no? Pero realmente uno tendría que hacer el calculito y hacer como todas las cosas que se tienen que hacer para pegado de gavillas, ¿no? Que si ya toman el curso de esquemas alguna vez, seguramente se enfrentaron a eso, ¿no? Ya lo tenían que hacer. Sí, Ok, hay una entonces, pregunta. De hecho, justo ayer vi ese lema de pegado de gavillas, porque estoy viendo igual la clase pasada, pero no sé si aquí hemos dicho que este asunto de que si tenemos gavillas casi coherentes en la base, por así decirlo, que son los D más A, entonces al pegarlo, también la general se convierte en una casi coherente. Eso sí ajá, es cierto. eso es cierto, sí, es cierto. Ok, ok, Porque ok. después de todo, la cuasicoherencia se mide localmente, ¿verdad? O sea, Ah, ok. básicamente, yo tengo una sucesión exacta, y entonces, que sea cuasicoherente quiere decir que tengo una sucesión exacta de gavillas, y eso, pues, localmente, eso lo que quiere decir es que localmente, ¿verdad? Si Sí. quieres esa exactitud, la puedes medir en términos de los tallos. Ah, ok. Quieres. Y entonces, pues, ya cuando lo ves en términos de los tallos, ya se ve que no importa realmente dónde estás parado, ¿verdad? O sea, en mi punto, si estás en la parte afín, por ejemplo. Ok. Ok, entonces, qué bueno que lo están haciendo, eso es justamente lo que hay que revisar. Y de hecho estoy pensando que ustedes ya son estudiantes de doctorado, y entonces a lo mejor es más provechoso para ustedes exponer el material ir exponiendo también el material conmigo, no nada más para mí, porque también es otra cosa que tienen que aprender a hacer. Es como preparar clase y preparar las dudas y exponer, ¿no? Entonces me están dando ganas de convertir esta clase más como en un seminario de estudio que o sea, que ustedes participen un poquito más, ¿no? Aprovechando que casi no les estoy dejando tareas, o sea, que sus tareas básicamente es pues completar detalles, pues mejor que los vayan completando mientras van preparando la clase. Creo que sería más provechoso para todos, porque también a mí, yo ahorita estoy súper ocupado en estos últimos días, y ustedes pues son los que tienen que aprender, y no hay mejor manera de aprender el material que metiendo las manos al lodo, ¿no? Es decir, realmente enfrentando ustedes con la necesidad de poder explicarlo. Entonces, se me hace que vamos a cambiar un poquito la dinámica de la clase. Y yo también voy a exponer, porque también me gusta exponer, pero entonces, yo creo que nos vamos a dividir los temas, y pues los vamos a ir exponiendo así, ¿no? O sea, a ti te toca este tema, y tú te gusta este tema, y entonces ya en tal caso los cuestiono yo, sería un poco más productivo para ustedes, creo que es más provechoso, ¿no? Y yo creo que aprendería un poquito más, pero bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo con eso. Ok, esta definición que sigue es una definición importante, también la habíamos empezado la vez pasada, entonces vamos a tomarnos j mayor que cero, por supuesto un entero, y entonces vamos a definir el módulo graduado, que ya lo había definido, es el shifting, ¿verdad? Es el dado A, que es un anillo graduado, entonces defino A entre corchetes J, a veces también lo hacen A con corchetes redondos J, pero dada la notación que está utilizando este libro, se puede confundir, por ejemplo, con el shifting, ¿no? Entonces, digo, con la localización, y entonces no queremos eso, entonces lo hacen como redondo. De hecho, esta también posiblemente es una notación más estándar, haciendo con los corchetes redondos, y es el corrimiento o el desplazamiento, pues hacia la izquierda en J unidades, ¿no? Entonces recuerden que, entonces, ¿quién es AJ? Pues es el módulo graduado, es un anillo graduado, pero en un módulo grabado, porque ya hemos visto que cuando hago este corrimiento ya no tiene la cosa esta de anillo, ¿verdad? Justamente porque la condición que le pedimos nosotros para hacer un anillo graduado es que el uno fuera de grado cero, pero cuando hago justamente el corrimiento, entonces el uno ya no se vuelve de grado cero, ¿no? Entonces, la parte graduada de grado K de este nuevo módulo, pues es ni más ni menos K más J, ¿no? La parte graduada de grado K más J. Todo lo único que hice fue recorrer la graduación. Esta es otra de las cosas que parecen como bien inocentes, les decía, ¿no? O sea, como hay definiciones que se ven como súper inocentes, como que uno podría pensar de entrada, ¿qué ventaja te puede dar a ti recorrer la graduación, ¿no? ¿Qué ventaja te puede dar?
Y pues resulta que nada más hacer ese corrimiento de la graduación del anillo me arroja un montón de información que de otra forma podría ser complicado entender, sobre todo cuando uno estudia esos vectoriales o estos módulos coherentes. Y entonces, de manera similar, siempre que yo tengo un módulo graduado, lo puedo, de hecho un módulo no es ni siquiera que el módulo sea graduado, yo puedo hacer como un corrimiento, no, pues, sí, sí, sí debe ser graduado M, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer MJ como M tensor con AJ. A ver, déjame pensar aquí un ratito. Sí, queda claro, ¿verdad? Entonces, si M es graduado, o sea, digamos que esta construcción como módulo, yo siempre la puedo hacer independientemente de que M sea graduado o no, o sea, hacer el producto tensorial de dos módulos es algo independiente, pero la cosa es que cuando es graduado, entonces sucede la misma situación cuando lo recorro, ¿verdad? O sea, cuando es graduado, ahora la parte de grado K se está recorriendo hacia el otro lado, básicamente. Entonces, ahora una notación importante es esta de esta OJ, justamente lo denotamos para la gavilla asociada a estos módulos graduados. Entonces, OJ es una gavilla de módulos en el prof de A, que resulta ser de considerar la gavilla asociada a este módulo, ¿no? Una J, tilde, así como lo dijimos. Entonces, pues se llaman los corrimientos o los shiftings, ¿no? Ok, entonces vamos a continuar con eso, era importante para retomar esta situación, entonces eso es lo que vamos a continuar el día de hoy. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, Todo bien. todo bien. Todo bien. Ok, entonces vamos para allá. Entonces ahora vamos a considerar dos módulos y además que sean de tipo finito. Eso quiere decir que son módulos finitamente generados, ¿no? En realidad muchas de las cosas que se dicen aquí, pues no necesito lo que sea de tipo finito, pero en práctica casi siempre que lo utilizamos es cuando es de tipo finito y entonces, y me evita además estar diciendo cada vez o estar pensando en la hipótesis en qué pasa cuando no es de tipo finito, etcétera, ¿no? O la sutileza. Entonces vamos a asumir, digamos, que son finitamente generados porque nos va a simplificar un poco la vida, aunque como digo, algunas de las definiciones que están aquí se valen, o de las cosas que vamos a decir se valen incluso si no. Y vamos a pensar que son graduados también. Entonces, lo que me gustaría es definir, ver que el producto tensorial es nuevamente un módulo graduado, entonces quiero definir una función pues, de graduación, o sea, quiero definir una función de grado y entonces pues es más o menos como se le imagina, ¿no? Así como cuando defino el grado en el anillo de polinomios en dos variables, que realmente se puede entender como el producto tensorial, ¿verdad? Del anillo de polinomios en la variable x y el anillo de polinomios en la variable y, ¿no? Entonces, yo como defino el grado, pues es la suma de los grados, ¿no? Entonces, exactamente de la misma manera para elementos homogéneos de grado m y de grado n, M homogéneo en M y N homogéneo en N, entonces yo puedo definir el grado de este producto tensorial como esta suma de los grados. Entonces automáticamente estoy diciendo que los elementos homogéneos de M tensor K pues, resultan de productos tensoriales o sumas de productos tensoriales o de tensores de este tipo, no sé cómo llamarlos, los tensores de tipo que son homogéneos, ¿no? O sea, en realidad son sumas de estos, ¿no? Pero tienen que ser tensores de homogéneos. Entonces eso me da y homogéneos de tal manera que el grado se preserve, ¿no? Sería esa la suma. En particular, yo puedo definir el grado para estos elementos, ¿no? Que son los homogéneos, es un término generador de los homogéneos, y me quedaría esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si yo me tomo un elemento A homogéneo, entonces que también sea homogéneo, pero ahora en A, entonces si yo multiplico ese tensor por A, recuerden que multiplicar ese tensor por A resulta que es equivalente a meterlo ya sea a la primera coordenada o a la segunda coordenada, y entonces resulta que la función de grado pues está bien definida, es decir, tiene que ser exactamente lo que sí tendría que ser en cada caso, que sería, pues si lo calculo el grado de AM más N, pero el grado de AM pues no es la suma de los grados, ¿verdad? Por cómo se define la estructura de módulo, entonces me tendría que sacar también el grado de A como uno de los sumandos cuando sumo los tres, ¿no? Esa es la situación que debería pasar. Y entonces así lo que estoy viendo es que el producto tensorial sobre A, por supuesto, es un módulo graduado y entonces te puedo decir explícitamente quién es la parte homogénea de grado K, pues serían todos los elementos que se obtienen como sumas de estos tensores de MI tensor NJ, donde I más J es igual a K, ¿no? Son los elementos de suma de estas cosas. Si te fijan aquí, realmente no necesitaba nada de finitud, ¿no? Digo, para que vean que en este caso no. En las otras cosas sí, de repente sí van a necesitar. Entonces, ahora el punto es que a este módulo, que es el producto tensorial, entonces yo le puedo asociar dos gavillas en principio, ¿no? Distintas. Es decir, primero me fijo en la gavilla asociada a M, luego me fijo en la gavilla asociada a N, y entonces, como gavillas, también existe lo que se llama el producto tensorial de gavillas, ¿no? El producto tensorial de gavillas es algo que yo puedo hacer porque se puede hacer, pues, el producto tensorial de gavillas de módulos se puede hacer porque lo puedo hacer localmente también, ¿no? ¿Sí? Entonces yo puedo hacer el producto tensorial de las gavillas.
Digamos que si alguna duda que veo, José, Ismael, Sí, tengo una duda. El producto tensorial de las partes graduadas de los módulos, ¿es sobre qué anillo? sobre eh, eso. A ver, déjame ver claramente. Debería ser sobre A. A ver, NI. ¿No es sobre la parte homogénea de grado cero de A? Pues, ahora déjame pensar, porque no necesariamente, justamente esto que estoy diciendo aquí, me dice que yo puedo multiplicar por cualquier elemento de A siempre y cuando sea homogéneo, ¿no? Ah, de acuerdo, ok. Entonces, sí, lo que sí tiene que ser de grado cero, porque de otra forma MI no es una módulo. MJ no es una módulo, ¿no? Eso porque me lo está moviendo. Entonces sí vale la pena aquí poner esa aclaración. Déjame ponerle, no, es que tengo que hacer chiquito el borrador, porque si no luego se borra todo. Entonces esto sería por la parte homogénea de grado cero. Tiene que ser, ¿va? Porque si no, MI no es un módulo sobre A, ¿no? Es nada más es un grupo abeliano, pero no es un módulo sobre A, ¿no? Entonces, para que sea un módulo sobre A, tiene que ser sobre A cero. Entonces sí tienes toda la razón. Y justamente lo que decía, que yo puedo multiplicar por A, está aquí reflejado, pero me mueve el grado. Entonces me lo saca de MJ, ¿no? Entonces ya no se hace una módulo. Entonces solamente para que sea un módulo tendría que ser una cero módulo. Y entonces ese sería el producto tensorial. Ujú. Entonces, fíjate que en ningún lado creo que lo tengo reflejado así. Y yo creo que eh, es importante reflejarlo. Bueno, hay que tomarlo en cuenta. Además que en ningún lado de las notaciones que siguen está reflejado eso. Pero qué bueno que hiciste esa observación. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sí, porque no es que yo pueda multiplicar. Es decir, yo sí puedo multiplicar por un elemento de A de cualquier grado, ¿no? Digamos A por MJ, pero me lo va a mover a otro lado, ¿no? Es decir, es parte de la información de que el producto tensorial se gradúa, ¿no? Es lo que yo, si un A de grado K por un elemento de grado D en el producto tensorial, pues tendría que mandar un elemento de grado K más D, pero gracias a eso pasa, gracias a eso. Pero para darle sentido al producto tensorial aquí, pues sobre quién. Digo, siempre lo puedo considerar sobre Z como grupos abelianos, porque de hecho lo que yo requiero es que sean grupos abelianos, ¿no? En mi fondo, para descomponer como una graduación, yo lo que requiero es que sean grupos abelianos. Pero una de las cosas que sí es cierto es que siempre esos módulos, cuando son grupos abelianos, son a cero módulos, ¿no? Únicamente tengo la multiplicación, entonces no pasa nada si lo considero sobre A cero. Pero es importante que sí tome en cuenta que no es sobre A, ¿no? Eh, Aquí a lo mejor estaba mal escrito. Y seguro ese es el tipo de errorcitos que tiene, de typos que va cargando este libro. O sea, que son como, le falta revisión en ese sentido. Creo que todo el mundo entiende qué es lo que quiere decir. O sea, todo el mundo entiende lo que está pasando, pero pues son detallitos que hay que cuidar a fin de cuentas, ¿no? Que libros más revisados lo hacen. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos dos gavillas asociadas. Entonces, yo tengo una gavilla, de hecho, siempre que tengo gavillas de módulos, ¿no? Gavillas de módulos, sí, el producto tensorial está bien definido. O sea, yo puedo definir lo que es el producto tensorial y el producto wedge, todas esas construcciones que normalmente se hacen con módulos, yo lo puedo hacer el dual, ¿no? Las puedo definir pues, localmente si quieren, ahí la construcción, ¿no? A lo mejor es algo que hay que convencerse. Y yo creo que si se convencen, entonces ver cuál es la relación entre estas dos gavillas. O sea, mi pregunta que sigue, pues también es más o menos clara, pero bueno, así como lo estamos haciendo ahorita, pues en principio es natural preguntarse que si yo hago primero esta construcción de esta construcción de esta gavilla, y hago el producto tensorial como gavillas de módulos, esto es gavilla de A tilde módulos, ¿no? O sea, si hago esta construcción como gavillas, entonces, ¿qué pasa cuando hago primero el producto tensorial de los módulos y luego me fijo en la gavilla asociada a ese producto tensorial? Entonces, en principio son dos construcciones distintas. Son dos gavillas en prox, ¿verdad? Entonces uno lo que se puede preguntar es, bueno, ¿qué onda con esto? ¿No? ¿Son iguales? ¿No son iguales? ¿Son isomorfas? ¿Qué es lo que pasa, no? Entonces, en principio es qué relación tienen. Entonces, como que debería de sonar es natural que debería haber un morfismo, al menos un morfismo claramente o canónico de una a la otra inducida por el producto tensorial, ¿no? Es decir, ahí debería haber por la propiedad universal del producto tensorial que debería existir. Entonces, en ese sentido es natural. Entonces, en efecto, pues hay un morfismo natural que va del producto tensorial de estas gavillas a la gavillificación o a la gavilla asociada al producto tensorial, ¿no? Entonces, este morfismo debería de venir
de la propiedad universal que cumple el producto tensorial de Gavillas. Tampoco se les he dicho, pero que deberían de imaginarse, pues que cuál es, ¿no? Que es más o menos similar a la que se cumple el producto tensorial de módulos, ¿verdad? Sí, es una extensión de la propiedad universal del producto tensorial de módulos. Entonces, la forma de ver que existe este morfismo natural, pues nuevamente es construir este morfismo localmente, ¿no? Así como cuando yo construyo las gavillas, las puedo construir en los abiertos básicos, ver que se pegan bien y pegarlo, también hay un teorema, un resultado, que es un ejercicio, en realidad, la Horvitz-Harshon, que me dice que puedo pegar morfismos de gavillas. Si yo tengo gavillas en los abiertos, ¿no? En abiertos básicos que se pegan bien y tengo morfismos que se pegan bien, es decir, que las restricciones a las intersecciones también me da esa noción de compatibilidad, entonces el morfismo se extiende a toda la gavilla. Creo que no es difícil ya intuitivamente que se entienda, ¿no? Es como igual el pegado de funciones en abiertos, ¿no? Digo, como que a fin de cuentas, de funciones continuas en abiertos, a fin de cuentas es como la misma idea, nada más que aquí hay que tomar en cuenta la cuestión de los anillos, de la parte de gavilla, ¿no? Es un poquito más complicado. Nuevamente, este tipo de resultados son los típicos ejercicios que uno deja cuando está estudiando uno gavillas en el Harshon o en algún otro libro, ¿no? Entonces, voy a apelar a eso, digamos, como para que lo tomen en cuenta, pero de todas maneras es importante que ustedes completen los detalles. Entonces, la idea, pues, es simplemente fijarse que PROG, pues, tiene una cubierta abierta con los elementos A en A+, y entonces bastaría para dar este morfismo, pues, describir este morfismo localmente. ¿Y qué quiere decir localmente? Pues, fijarme en los respectivos módulos asociados, ¿verdad? A este y a este en las partes afines, no en la parte D más de A, ¿no? Entonces, ¿quién es este módulo asociado en D más de A? Pues yo les digo que corresponde a este, ¿no? Que claramente se ve que este sería, y fíjense como aquí sí está considerando la parte homogénea de grado cero, como debería de ser. Entonces, el módulo en la parte afín D más de A es este, ¿no? Este resulta de este, y este en la parte afín, pues es este. Entonces, básicamente lo que tenemos que construir es ese morfismo, pero aquí ya son módulos, entonces aquí ya puede uno aplicar directamente la propiedad universal. Y de hecho uno puede decir explícitamente quién es este morfismo, o sea, no es digo, lo construye uno a través de una forma bilineal y para ver que está bien definido, pero digamos que en los elementos del producto tensorial, que son nada más el producto tensorial de dos elementos, está claramente definido. ¿Cómo definirían el morfismo de aquí para acá? Es casi inmediato, ¿no? Yo no, se los pongo, porque igual es casi inmediato, pero lo tienen que hacer. Entonces, lo que voy a tomar es un elemento a n a más, y entonces definir quién es este lambda, pues entonces tendría que tomar un elemento aquí, pues los elementos se ven como x entre a m tensor y entre a n, ¿no? Digamos en los homogéneos, ¿no? ¿De acuerdo? Los homogéneos. Y entonces, pues esto, pues aquí tendría que ir, pues claramente tiene que ir a X tensor Y a la M más N, digamos, esa es la forma natural, ¿no? Digamos que si yo quiero demostrar que este morfismo está bien definido y que está bien hecho, entonces hay que tomarse la forma bilineal del producto cruz de estos dos objetos hacia acá, y entonces ver que se factoriza, ¿no? A través del producto tensorial, ¿no? O sea, que existe un único de aquí para allá que hace que estoy mirando con la propia universal del producto tensorial. Eso se los dejo de tarea, ver que coincide exactamente con este objeto, ¿no? O sea que ese es de hecho la forma bilineal sería, esto es clarísimo ver que este es bilineal, y entonces pues existe esa cosa, ¿no? Parte del ejercicio entonces también es ver que de hecho entonces esta familia también es una familia de morfismos que cumple las condiciones de compatibilidad para la cubierta, ¿no? O sea que es justamente lo que ya lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Que si yo me tomo esta cubierta, entonces esta cosa pues se restringe bien a las intersecciones, que es básicamente el isomorfismo que habíamos puesto de este lado. No lo puse, ¿no? El isomorfismo que, ya no sé dónde lo puse, pero es el isomorfismo que habíamos puesto en algún lado. ¿De acuerdo? Que se va bien hacia la intersección, y entonces, pues que los morfismos son compatibles, ¿de acuerdo? O sea, va a tener un morfismo compatible con las restricciones, entonces eso va a querer decir que se pega bien, y por lo tanto, pues este morfismo se va a poder extender de manera única a un morfismo lambda entre las gavillas correspondientes, ¿de acuerdo? Es decir, que va a tener el morfismo lambda que estoy buscando. Entonces, estos lambda de A se pegan bien para construir este morfismo lambda que estoy buscando aquí. Entonces, creo que la idea es clara. El chiste a lo mejor es hacer las cuentitas, pero pues ese es su trabajo, ¿no? Hay que hacer las cuentitas de que en efecto se pegan bien. Entonces, ya que tengo ese morfismo, pues la pregunta es que si es un isomorfismo,
digo, ¿no? O sea, lo que yo quiero ver es que ya tengo este morfismo natural, y la pregunta es que si será un isomorfismo o no, ¿de acuerdo? Entonces, pues la cosa es que para ver qué es un isomorfismo yo necesito tener un supuesto, hacer un supuesto particular, y ese es un supuesto pues que se cumplirá dependiendo de quién sea el anillo A. Afortunadamente para muchos anillos se cumple. Alguien está intentando entrar, entonces déjame ver. Sí. ¿Ustedes siguen viendo bien la pantalla? Sí, la clase Sí, está sí, bien. serio. Ok. Entonces, la pregunta es que si es un isomorfismo. Entonces, para demostrar en general que si es un isomorfismo, ustedes lo van a tener que demostrar también. Es tener la siguiente suposición, ¿no? Vamos a suponer que se cumple lo siguiente. Vamos a suponer que existe un subconjunto finito E de A1, es decir, elementos homogéneos de grado 1. Existe un conjunto finito de elementos homogéneos de grado 1, de tal manera que, de hecho, el prof de A se puede entender como una cubierta de elementos homogéneos de grado 1, ¿no? Si el prof de A se puede cubrir con la cubierta fin correspondiente, pero generada por elementos homogéneos de grado 1, entonces van a pasar muchas cosas buenas, ¿no? Si eso pasa, entonces, pues para la proposición, o sea, decir, si el supuesto pasa, entonces cumple que el lambda es un isomorfismo. Eso no quiere decir que si no pasa, entonces no sea un isomorfismo, ¿no? O sea, claramente dice, pero en particular si pasa, yo te puedo demostrar que es un isomorfismo, y básicamente la idea es demostrar que estos morfismos que están aquí, para el caso en que A es homogéneo de grado 1, entonces son isomorfismos. Si yo logro demostrar que, o si ustedes logran demostrar que para A homogéneo de grado 1 esto es un isomorfismo, entonces y que se pegan bien, por supuesto, entonces como se pegan bien y esto me representa una cubierta de todo el conjunto, entonces cuando los pego, nada más los pego en esta cubierta, y entonces ese lambda pues va a ser un isomorfismo, porque recuerden que ser un isomorfismo también es una propiedad local, ¿de acuerdo? Es una propiedad que queda descrita. Entonces, básicamente es el ejercicio, básicamente el ejercicio ay, ni siquiera lo apunté. Entonces, el ejercicio es, basta ver que ese lambda A para A homogéneo de grado 1 es un isomorfismo, ¿ok? Entonces, este es el ejercicio. El naranja. Así lo había puesto con comillas, ¿no? Basta demostrar que es un... Sí, pero les queda claro, ¿va? O sea, la idea es como clarísima, ¿no? O sea, ya lo demás que hay que hacer son detalles. Ahora, ¿qué les puedo decir para los detalles? Bueno, pues los detalles hay que trabajar con esto. Tomar en cuenta que lo que construimos aquí es un morfismo canónico, ¿no? Lo voy a señalar. Este morfismo dado por esta propiedad es un morfismo canónico. Entonces, hay una serie de isomorfismos entre estos módulos, total que estoy haciendo localizaciones. Entonces, localización de producto tensorial que me relacionan esto con la localización esta que está aquí. Es casi, o sea, es un ejercicio típico de álgebra conmutativa. La localización en un conjunto de un producto tensorial es igual al producto tensorial de las localizaciones en cierto conjunto. Entonces, es una cadena de isomorfismos del producto tensorial canónicos, ¿no? Con eso. Entonces, no hay mayor problema realmente. Aquí, cuando mucho, lo que hay que tener cuidado es que el producto tensorial lo estoy tomando sobre la parte homogénea de grado cero, que por cierto, pues es la cosa en donde estoy invirtiendo, ¿no? O sea, la localización y la parte homogénea de grado cero, ¿no? Ok, o sea, hay un poco de cuidado, pero sí se puede hacer a partir de la noción normal de que la localización conmuta con los productos tensoriales siempre y cuando me fije bien cómo son los anillos, ¿no? O sea, tengo que localizar también el de aquí abajo, ¿no? Y luego, ahora ya que lo hago ese isomorfismo, ver qué es lo que pasa con los elementos de grado cero, porque a fin de cuentas es lo que estoy tomando, ¿no? Ver que los elementos de grado cero, cuando hago la localización adecuada, me preserva este isomorfismo que está aquí. O sea, sí hay que tener un poquito de cuidado, pero no es nada, estoy seguro que le puedo salir. Si lo hacen con cierto cuidado. Entonces, notar que aquí, pues el supuesto de que se cumple más bien el supuesto es importante, ¿no? En la hipótesis. Como repito, el hecho de que no se cumple el supuesto tampoco quiere decir que no es verdad en principio, ¿no? Pero digamos que nos facilita ver esa forma. Entonces, en particular, ahora cuando yo quiero demostrar que tengo ese isomorfismo, ese
esas dos gavillas, o quisiera pasar de una forma a otra, lo que me ayuda esta proposición es ver, bueno, se cumple que el proj de ese anillo tiene una cubierta finita dada por elementos homogéneos de grado 1. Entonces automáticamente se cumple eso, entonces ya sé que esas gavillas son iguales. Digamos, son canónicamente isomorfas, pero saben que en estos términos eso se considera como igual, ¿no? En estas cosas categóricas o en estas construcciones. Entonces aquí una nota ahora. Vamos a anotar lo siguiente. Pues la nota es que yo puedo hacer, por lo tanto, el producto tensorial también de los anillos, perdón, de estos módulos, ¿no? O sea, yo puedo hacer AJ tensor sobre A sobre de acá. ¿No? Y entonces ver que esto es ni más ni menos que A de K más J, J más K, que corresponde a la parte homogénea de grado K. Y entonces lo mismo podríamos hacer para estos OJ. Esto pasa como módulos, entonces cuando yo lo hago, y entonces déjame cambiar. También, si me tomo la gavilla, le puse ahorita como teta, pero en realidad sí debería tener un poco de cuidado y ponerlo como OJ, tensor sobre OX, no importa, sobre OK, pues esto es isomorfo a O a la J más K, ¿no? Y esto pasa si, siempre y cuando, blanco negro, se cumpla el supuesto. Y eso pues porque básicamente, si se acuerdan que este cote corresponde al tilde de al tilde de es decir, eh, este corresponde al tilde de este corresponde al tilde de pero este corresponde al tilde de Entonces, para tener el isomorfismo, pues necesito tener esa isomorfismo. Es decir, entonces, en particular, si cumple el supuesto, pues va a tener esta propiedad, ¿no? Y entonces, por supuesto, estas son gavillas en el proyectivo de A. Entonces, ahora, supongamos, yo tengo que el AK es igual a 0. Para K menos que 0. Es decir, eso lo que quiere decir es que solamente tengo elementos homogéneos a partir del positivo. Es decir, que mi anillo graduado pues, solamente está graduado con la parte positiva, así como sucede con el anillo de polinomios. ¿Ok? Entonces, para cada gavilla así coherente, que vamos a denotar por F, aquí cabe. Pues para cada gavilla cosicoherente F en el prog, entonces el prog normalmente, para no estarlo escribiendo siempre, lo denotamos por una X, que lo habíamos puesto XA, ¿verdad? O sea, usualmente XA era el espacio topológico, pero X ya lo vamos a referir como el prog de A. Entonces, para que esta gavilla casi coherentitos definimos nuevamente, pues lo que es el twist, o el torcimiento, como el twist, ¿no? ¿Cómo se traducirá twist por torcimiento, ¿no? Creo que sí. Entonces definimos esta gavilla nueva, que lo voy a poner en verde porque la estamos definiendo, que es el torcimiento, y esta gavilla nueva, torcimiento de grado n, si quieren, pues es F tensor con el torcimiento ON. Le llaman el torcimiento de ser, creo, ¿no? Entonces, fijarse que aquí es una pregunta interesante o sea, estas definiciones las empezó a hacer ser. Aquí hay que ver, y no estoy seguro de qué fue primero, si esto que hizo ser o lo que hizo Tate, con los torcimientos de Tate, de los módulos, o sea, utilizando el carácter ciclotómico. No sé si cuando hago representaciones de Galois o representaciones, entonces yo puedo hacer el torcimiento de Tate por un carácter, en particular por el carácter ciclotómico, y entonces son los que son como los equivalentes a estos.
tengo la impresión de que Serre lo hizo primero. Digo que Tate lo hizo primero ese torcimientos. Y luego fue Serre. Pero a lo mejor podría ser al revés. Pero estos torcimientos, y sobre todo en estas gavillas coherentes, son también las que me llevan a la misma definición cuando yo hago torcimientos de las cohomologías. ¿No? Yo cuando hago torcimientos de la cohomología con estas tetas de N, y entonces, en particular, en el caso de la teoría periódica de Hodge, pues es el torcimiento de Tate, pero en el caso de la teoría de Hodge clásica es el torcimiento con estas gavillas TN. Y entonces la descomposición de Hodge que se tiene de una teoría de cohomología, de la cohomología de Ram, en y que tengo la versión análoga péadica, pues son con estas gavillas. O sea, los torcimientos son distintos estrictamente, ¿no? Porque el torcimiento de Tate pues utiliza este carácter ciclotómico, pero el torcimiento de cerro con estas gavillas, pues no es eso, ¿no? Es un torcimiento en el pro, ¿no? Que estoy tomando aquí. Entonces, ok, también vamos a definir una notación. Entonces, una nueva notación va a ser voy a anotar por gamma. Alguien otro está intentando entrar. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué? Porque no entren sin molestarme. No me gusta estar dando acceso constantemente. Ok. Entonces, es un gamma asterisco de F. Y este gamma asterisco de F lo voy a definir como cabe aquí, o me voy para abajo. La suma directa sobre los Ks mayores o iguales a 0 de las secciones globales de la gavilla F. ¿Okay? Entonces, este gamma asterisco F, pues es como dar una graduación de alguna manera. ¿No? Es como, estoy descomponiendo las secciones globales, pues, como otra vez. ¿Ok? ¿Alguna duda? Esto siempre con la graduación usual, ¿verdad? Con la graduación Sí. natural. Ajá, bueno, aquí, pues la natural, pero tomar en cuenta que aquí estoy torciendo con N, ¿no? No sé si se alcanza a ver. O sea, esta gavilla que está aquí es Fn, o sea, es la torcida, es la que acabo de definir, ¿no? Aquí. La chinga. Bueno, sí lo había definido, ¿ah? ¿Dónde está? Sí dije que era lo que era torcir F por N, ¿no? Pues, sí, ¿por qué no lo veo? ¿Porque está en verde? Ah, esto, justo aquí. Sí, no lo veo, eso que está aquí. Sí, ¿y dónde está? Entonces, esa cosa. Entonces, tenemos claramente que entonces yo puedo fijarme quién es MN, o sea, la gavilla M y luego la tuerzo por N. Y entonces nuevamente una pregunta que uno se puede hacer es qué cosa tiene que ver esto con la gavilla MN y luego la tuerzo, primero tuerzo el módulo M y luego lo tuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, como ¿qué es lo que tiene que ver una cosa con otra? Bueno, pues básicamente la proposición que hicimos hace rato, pues como son productos tensoriales después de todo, ¿verdad? O sea, estas notaciones son productos tensoriales, entonces pues lo que me está diciendo esta rota es que yo voy a tener una igualdad o un isomorfismo canónico. Sí, pues el supuesto. El supuesto se cumple, ¿no? Entonces lo voy a poner así. Entonces, si el supuesto se cumple, entonces voy a tener este isomorfismo canónico y simplemente aplicar ni más ni menos la situación anterior, ¿no? Y ahora, ¿qué onda con las secciones globales? O sea, ¿qué onda con este objetito que está aquí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso con las secciones globales? Es que notar, o poner, notar que tenemos una aplicación natural. Como la aplicación natural, pues lo vamos a llamar iota, como lo hace en el libro. Para cada A en A más, ahorita digo quién es este elemento, entonces que va de la parte homogénea de grado 0 a M a la menos 1 de grado 0, esa es la aplicación natural, pero recordar que el M a 0 a la menos 1, esto en realidad corresponde con las secciones globales, ¿de quién? Pues del abierto correspondiente, ¿no? Son las secciones globales de esta gavilla, ¿sí? ¿De acuerdo? Esa es justamente la construcción. Entonces yo tengo este mapeo natural. ¿Cómo está dado este mapeo natural?
Pues es el mapeo de la localización, ¿verdad? O sea, es normal el mapeo de la localización, nada más que pues los tengo que mandar a un elemento de grado cero, pues entonces si m que yo estoy tomando es de grado cero, entonces tendría que dividir entre... sí, a ver, ¿qué? ¿Sí? ¿Te oigo? ¿Me escucha? Sí. Ah, ok. Entre el uno, ¿no? Ajá, entre el uno, por ejemplo, ¿no? Sí, es para que sea el morfismo natural, y entonces hay que garantizar que cae de grado cero, ¿no? O sea, que ese es el morfismo natural que cae de grado cero. Eh, y entonces este morfismo, entonces me va a dar un morfismo entre las secciones globales de M0 a las secciones globales de cero, ¿no? O sea que, digamos que da pie a otro morfismo, como que estoy escribiendo muy grande porque no estoy ampliando. Díganme si de repente está muy grande, ¿no? Porque de repente siento que se me acaba. Eh, a las secciones globales de X emitir. Pues, por supuesto, porque pues, en tal caso está cayendo en una carta local, ¿no? Entonces, si aplicamos esto, lo voy a ampliar para que no ocupe tanto espacio. Si aplicamos esto a los módulos MN, pues ¿qué es lo que obtenemos? Y obtenemos aplicaciones, si cabe aquí, que le vamos a llamar ayer. Obtenemos estas aplicaciones que le vamos a llamar I subíndice N, pues que va a dar de la parte homogénea de grado N a las secciones globales de X, M, N, tilde, ¿no? Y entonces vamos a tener, ¿no? Por lo que tenemos un homomorfismo de módulos graduados, pues que va, que lo llamamos iota simplemente, sin el A, que va pues de M a las secciones estas que habíamos definido, que es la suma, ¿verdad? De las series, ¿no? Esa es por la propiedad de que pues lo tengo a cada componente, ¿no? Eh, que es un módulo graduado, claro. Entonces, este, este morfismo, pues entonces, ¿qué me va a inducir? Pues me va a inducir el respectivo tilde, ¿no? Entonces, tenemos así, lo tenemos en particular, y por lo tanto, pongo y por lo tanto, tenemos el morfismo de gavillas inducido, pues que lo vamos a notar por iota tilde, pues que va de M tilde a esta nueva tilde. ¿Hay alguna duda? ¿Sí? Desconozco tal propiedad universal. Si tenemos un morfismo de A0 módulos para cada parte para cada parte homogénea, ¿esto se puede levantar Sí, a un morfismo? Ah, ok. sí se pegan bien. O sea, la cosa es esa parte, ¿no? O sea, sí, no cualquier morfismo, pero estos sí en particular, porque estos se pegan bien. Digamos, todo lo que hicimos anteriormente era ver o decirles que estos morfismos de módulos sobre A0, cuando tengo los M tildes y se pegan bien en la restricción, entonces sí se puede levantar. De hecho, así es como se construye, ¿verdad? Los morfismos tilde, pues los definimos primero en cada parte afín y vemos que se pegan bien en intersección, entonces para poder definir uno global, ¿no? Y bueno, lo misma idea, pero con los morfismos, o sea, es esta cosa, pero estos tilde, justamente como están siendo construidos, sí se pegan bien.
O sea, justamente es por la forma en la que están construidos, ¿no? Basta definir las cartas fines y como la parte más, pero ya no saltamos toda esa parte, ¿no? Digamos, pero lo que estamos haciendo aquí es ver que yo tengo unos morfismos de módulos y esos morfismos de módulos, pues realmente los puedo definir ahora para cada carta fin, ¿no? Sin problemas, ¿no? Y ahora, pues por lo tanto, lo voy a poder levantar a la gavilla. Digamos, sí, en efecto, es como hay que, ya nos saltamos ese caminito, ¿no? Para poder decir que los voy a poder levantar, pero, pero pues es básicamente lo que hemos estado haciendo, ¿no? Repitiendo hasta ahora, ¿no? Entonces sí, sí se puede. ¿Alguna otra cosa? Todo bien, gracias. Este. Ujú. Entonces aquí hay una observación. Voy a poner así como una observación que dice como este gamma asterisco de metilde es, es de manera natural un módulo graduado sobre pues que es este anillo. Que tenemos que si componemos, componemos, tenemos que si componemos y eh, hagamos asterisco de X, eh, si componemos con este cuate, entonces gamma asterisco M tilde es un A módulo graduado. Entonces, de hecho, si A es homogéneo, entonces si tengo que si A es homogéneo que no sea de grado 0, o sea, es homogéneo de grado mayor que 1, así lo voy a poner. Entonces podemos considerar esta cosa, ¿no? ¿Qué pasa si yo me tomo X sobre A a la N? Que está, por supuesto, en estas secciones de F, pero localizado en A menos 1. Y, por supuesto, o sea, yo lo que quiero es tomarme X también o sea, lo que yo quiero es que esté de grado 0 aquí. Entonces, eso queda claro que el X no es cualquiera, ¿no? O sea, tiene que ser un X particular. Y entonces definimos zeta A de X entre A a la N como X restringido de más de A dividido entre iota de A a la N restringido a D más de A, que está en gamma de D más de A F, o sea que es una sección global. Tenemos que nos define un morfismo, ¿no? Es que esta cosa define un morfismo ahora de gavillas, de las gavillas, vamos a anotar por beta tilde, porque es el inducido, entre la gavilla asociada a las secciones globales de F y F.
Entonces, eso es más o menos siempre otra de las cosas naturalmente que uno se pregunta, ¿no? O sea, yo me tomo un módulo y me tomo sus secciones globales, entonces las secciones, o una gavilla y me tomo sus secciones globales, y las secciones globales de una gavilla vuelve a ser un módulo, ¿no? Es un módulo. Entonces, ¿qué pasa si ese módulo ahora lo gavillifico? Entonces, tenemos que cuál es la relación de ese con la gavilla original, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos viendo ahorita es que, pues bueno, yo tengo nuevamente un morfismo, ¿verdad? Que va de esa construcción, que es hacer esta situación, voy a ponerlo, ¿no? O sea, me tomo las secciones globales de la gavilla como módulo graduado, ¿no? Como un módulo graduado, y lo gavillifico, pues ¿cuál sería la relación con la gavilla? ¿No? Es una pregunta muy natural. Entonces me dice, bueno, al menos tienes este morfismo natural. Y entonces nuevamente uno se puede preguntar, bueno, ¿y ese morfismo natural qué onda? ¿Es un isomorfismo? ¿No es un isomorfismo? ¿Qué es lo que tengo? ¿No? Como cuáles son las propiedades que se cumplen. ¿Eso sí? ¿Alguna duda? Sí, queda claro qué es lo que... Entonces tenemos la siguiente proposición. Proposición. Supongamos que se cumple un supuesto ese anterior, ¿no? Es decir, que el proyectivo puede ser cubierto por un número finito de abiertos básicos generados por un elemento de grado 1, ¿no? Entonces, supongamos que se tiene ese supuesto y que A es un anillo noetheriano. Entonces, sea F una gavilla coherente en X, que es el pros, ¿no? Y sea M un A módulo de tipo finito, entonces los morfismos fueron aquí, los dos morfismos, creo que sí. Entonces vamos a tener estos morfismos que acabamos de construir. Entonces me tomo M tilde, y luego de M tilde yo tengo este iota tilde que va a gamma asterisco M tilde, y que son las secciones globales, pero esto es un módulo, entonces lo tengo que tildificar para volver a hacer una gavilla, entonces que es un morfismo de gavillas, y luego de aquí tengo el morfismo beta tilde a M tilde, ¿no? Entonces nuevamente tengo el morfismo de las secciones globales a M, entonces lo puedo tildificar, y otra vez. Y el morfismo que va de las secciones globales de la gavilla F, hacia las secciones globales homogéneas, y me fijo en iota a las secciones globales ahora de la gavilla, digo sí, de la gavilla F. Y aquí tilde, voy a poner el tilde aquí, ¿sí? ¿Se entiende? Y luego con la composición eso es lo que ya no va a caber, a ver si cabe. La composición beta con gamma asterisco F, ¿y se ve? ¿Y se alcanzó a ver? Sí, creo que sí. Son todos lo que deberían de ser. Son morfismos. ¿No? Inversos unos de los otros, ¿no? Es decir, cuya composición. O sea, es decir, son isomorfismos y de hecho uno es el inverso del otro, ¿no? O sea, la composición me tendría que dar la identidad, ¿no? O sea, si hago estas composiciones, me debería dar la identidad. Entonces, pues la proporción que era más o menos como que lo que yo debería de esperar, ¿no? O sea, si estoy teniendo módulos coherentes, aquí notar muy bien las hipótesis. Entonces, que es un eteriano y F es una gavilla coherente.
en ProDA. Entonces, pues es como lo que yo debería esperar. Me dice que estas secciones globales de alguna manera homogéneas como que me recuperan la estructura de gavilla del módulo 40 asociado. O sea que era algo que era más o menos de esperarse, porque como que en el caso afín es evidente, ¿verdad? En cada carta afín, como que estos isomorfismos son evidentes que deberíamos poner. Y de hecho la demostración, pues es así, ¿no? Uno se puede fijar en la parte afín y demostrar que en cada carta afín, pues es evidentemente un isomorfismo, y por ahí va, ¿no? Entonces, creo que, creo que no vale la pena ni siquiera que yo vea la demostración de esa parte. Y tenemos un par de resultados de lemitas y de resultados que están aquí que quiero que vean. Pero, a ver, la siguiente parte que sigue de este texto es hace un repaso de categorías. ¿Cómo andan ustedes con categorías? ¿Todo bien, no? Creo que todo el mundo ya sabe más o menos qué anda con lo que es una categoría, saben qué anda con los morfismos, saben el lema de Yoneda, ¿no? Y también con funtores, ¿no? Todo el mundo sabe qué onda con los funtores, ¿sí? Entonces, de hecho, el objetivo del repaso que hace este libro sobre estos temas es porque, de acuerdo a que les había dicho, ¿no? Los esquemas se pueden entender como de dos formas. Uno es como espacios anillados, espacios localmente anillados, y es como la parte topológica de un esquema, pero la otra forma de entender los esquemas es como funtores, y de hecho algo vimos, porque vimos los puntos racionales, o sea, vimos algo que eran los puntos racionales, y ese es como el inicio, digamos, de la interpretación de un esquema como funtor. De hecho, vamos a ver que los esquemas, de hecho, o se pueden entender como funtores. O sea, yo puedo definir un funtor, que es el funtor de puntos, y la forma de entender el esquema con funtores es ya sea identificando como el funtor, o bien ver que ese funtor que estamos definiendo es representable, y es representable justamente por el esquema que lo define, ¿no? Es decir, esa es la situación. Entonces, necesito que tengan claro qué es lo que quiere decir eso, ¿verdad? Que un funtor sea representable. Entonces, por eso les pregunto a todo el mundo, ustedes aquí sí sabe que es que un funtor sea representable, ¿no? ¿Sí? Sí, aquí lo vamos a manejar como que existe una transformación natural a la pregavilla representable, al funtor, perdón, representable. ¿Que es una transformación natural de quién? Para decir qué. Un isomorfismo natural entre Sí, una... que es, ok. exacto, es un funtor representable si es isomorfo, naturalmente, a una gavilla representable, ¿no? Es eso. Y las gavillas representables son esas de Yoneda, esas que define como OM, ¿no? OM de alguien. Entonces eso quiere decir que un funtor sea representable, que es naturalmente isomorfo, que es isomorfo como funtor, ¿no? A una gavilla de este tipo, o esas de OM, ¿no? Esas que están tomando como OM. Eso es lo que es un funtor representable, y es lo que vamos a ver. Entonces, la idea de ese repaso que hace, que yo creo que no, entonces no lo necesitamos ver, y si alguien lo necesita ver, pues entonces que se eche la revisada, pero no. O sea, les quería preguntar eso, ¿no? ¿Qué tanto de eso sabemos? Pues creo que sí. Entonces, la cosa es eso. Ahora vamos a identificar a los esquemas con funtores, y a cada esquema voy a fijarme en su funtor de puntos racionales, que se llaman así, que es como el conjunto de morfismos de un esquema S a X. Nosotros lo hicimos tomando los homomorfismos de anillos, porque lo hicimos casi básicamente para esquemas afines, ¿no? Digamos, de esos funtores de puntos lo hicimos para esquemas afines, pero ahora lo podemos generalizar eso para cualquier otro esquema. Me tomo un esquema S y un esquema X, entonces el funtor de puntos de X asociado a X es XS, que va a ser los homomorfismos de esquemas de S a X. De S a X. Y noten que como en el caso afín, un morfismo de un esquema espectro de A al espectro de B realmente me dice que es un morfismo de anillos de B a A, ¿no? O sea, que es contravariante. Entonces ahí está la parte de que lo botea, digamos, de alguna forma, porque aquí, porque los funtores de puntos en esquemas se definen como morfismos de esquemas de S a A, ¿no? O sea, eso es como el morfismo de esquemas del espectro de K al espectro de A, ¿no? Cuando estaba jugando con puntos, pero esos son los homomorfismos de K, álgebras de A a K, que era como lo hicimos en el caso, digamos, de caso fin, ese jueguito. Y entonces lo que vamos a ver es justamente entender los esquemas como ese funtor de puntos, porque generaliza esos puntos racionales que habíamos entendido, y luego ver que en efecto el esquema representa, ¿no? El esquema es el que representa ese, ¿no? O sea, básicamente decir que lo representa es que es isomorfo, ese funtor, al morfismo de los esquemas, que es básicamente nada. Y entonces a partir de eso se pueden deducir ciertas propiedades que hacen que sea un poquito más sencillo trabajar con eso. Es el K-lema, ¿no? Hay ciertas propiedades que me van a dar ciertos resultados.
Pero bueno, entonces ahora lo que me gustaría discutir es con ustedes es esta parte que quiero que ustedes expongan, ¿no? O sea que una cosa que tiene bien este libro es que las secciones están como muy bien divididas y están, pues no son tan grandes, ¿no? Son realmente secciones como pequeñas. Entonces, la idea es que pues, nos dividamos por secciones. O sea, decir, ahora tú expones esta siguiente sección y tú expones esta otra sección. Y así, igual más o menos como en la misma tonalidad en la que hemos estado dando la clase. Es decir, no se trata de completar todos los detalles porque si no, no vamos a llegar a la parte que queremos, ¿no? Es decir, a estudiar curvas elípticas desde este punto de vista de esquemas, pero sobre todo, como he tratado de resaltar las ideas. Entonces, aquí hay una cosa que si ustedes nunca han visto alguna cosa o no lo saben, pues todo lo más seguro es que lo tengan que estudiar, o sea, que sí tengan que ir a ver qué es lo que está pasando y bueno, y también se vale pues tener la duda y tratarlo de resolver en clase o ver lo que sea, pero sí implica no nada más leer el libro, sino que a lo mejor tiene que, para entender lo que está escrito en el libro, pues se tenga que ir al Harshon o al Kim Louis o algo, ¿no? Para entender la situación, aunque no necesariamente quiero que me expongan todo lo que ustedes aprendieron para entender eso. Es decir, lo que sí me gustaría es ver como las ideas que están atrás de ustedes y que ustedes como que lograron entender esa idea, ¿no? La idea que está atrás del enunciado, de la demostración para que entonces podamos avanzar rápido, porque si no, nos vamos aunque a ustedes les haya llevado un poco más tiempo, preparar, ¿no? Porque también así es como debería dar una clase de posgrado. En una clase de posgrado uno no puede hacer otros detalles como cuando estás en licenciatura, porque si no, no llegas a nada realmente importante, ¿no? Entonces, es mucho material. Es decir, cuando uno está en el posgrado hay que avanzar a grandes pasos, ¿no? Para poder entender mucho. Pero sí estoy convencido de que muchas de estas cosas de geometría algebraica se empiezan a volver oscuras y aburridas y no es uno el que mete las manos, ¿no? Si no son ustedes el que meten las manos para entenderlo, entonces creo que en ese sentido sí lo mejor es que ustedes participen un poco más activamente en la exposición del material y yo creo que pues les va sirviendo. Y a lo mejor en una de esas hasta avanzamos un poco más rápido. Entonces, ¿qué les parece? ¿Sí? Entonces, si vamos dividiendo. Entonces, yo les voy diciendo qué temas. Entonces, esta parte, por ejemplo, de funtores, esta revisión de categorías y funtores, no la vamos a hacer porque ya está. Entonces, lo que seguiría sería la sección 1.4.3, entonces lo que sigue es la sección 1.4.3. A ver, lo voy a poner. Y esta sección se llama esquemas como funtores. Y luego la sección que le sigue, que está muy relacionada, tiene que ver con categorías abelianas, pero nuevamente aquí yo les pregunto, ¿qué tanto saben de categorías abelianas? Es decir, o sea, a lo mejor lo más fácil, para no meterse tanto como en categorías abelianas, y eso más bien es tratar de que cuando yo necesite algo de categorías abelianas, más bien regresarme a esa sección y ver lo que dice esa sección de categorías abelianas que no estoy entendiendo y ya, ¿no? O sea, sí, si es que hay algo de categorías abelianas que no. Entonces tiene una sección que se llama categorías abelianas, pero le voy a poner de otro color, no sé de qué color. Es en notar que sí es muy importante tener esta noción de categorías abelianas porque son las categorías con las que vamos a trabajar. Entonces, básicamente una categoría abeliana es con las que se parecen más a las categorías de módulos o las categorías de grupos abelianos, ¿no? Que tienen núcleos con núcleos, que puedo hacer todo tipo de operaciones, ¿no? Digamos, son como las categorías bonitas con las que nos gustaría trabajar. Y lo que vamos a ver que, por ejemplo, la categoría de gavillas sobre de módulos, y eso pues son categorías abelianas, ¿no? Y muchas de las cosas que vamos a utilizar son esas categorías abelianas. Pero tampoco me gustaría detenerme en esto porque se supone, en principio, que eso ya lo han leído alguna vez en la vida y no vale la pena detenerse tanto. Entonces, lo que yo sugeriría es que esta parte de categorías abelianas, solamente cuando las necesitamos, si es que se necesita, si lo necesitan revisar, pues lo revisen, incluso de este capítulo que están haciendo de categorías abelianas aquí mismo o de su libro de preferencia, ¿no? Pero entonces, lo que seguiría, y esto sí es más o menos importante, es la parte 1.5, que se llama el Kilema. Y el Kilema abarca varias partes, en particular la 1.5.1, tiene que ver con la gavilla de formas diferenciables en esquemas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con...
formas diferenciales es como el módulo de derivaciones o nada Ajá, que ver. exacto. Ah, Ya que sabemos módulos coherentes, entonces yo me voy a tomar, dado un módulo, me voy a tomar las derivaciones, digamos, las derivaciones en esto, y luego me voy a tomar el dual y las derivaciones, y es una forma diferencial. O me tomo lo que se llaman las diferenciales de Keller, ¿no? De un módulo. Me tomo unas cosas que se llaman las diferenciales de Keller de un módulo, y ese es un módulo que luego voy a gavillificar. Así me fijo en su tilde. Ese tilde me da la gavilla de formas diferenciales. Entonces, básicamente, para abiertos afines, yo sí lo puedo entender exactamente qué es lo que es, porque para un abierto afín me da un módulo que son las diferenciales de Keller. ¿No? Las diferenciales de Keller, si las han visto alguna vez, puedo partir a partir de las derivaciones si quiero, o puedo definirlas como formalmente. A eso lo hacen aquí, o sea, eso lo construyen. Entonces, estas son las diferenciales de Keller, y ahí digamos que es una parte más o menos grande que es importante, ¿no? Y luego viene una cosa que llamamos productos fibrados y el teorema de cambio de base. Y entonces, pero al menos yo creo que, digamos que la siguiente clase, yo creo que se podría exponer esta parte de esquemas conjuntores de la siguiente clase. Digamos que a lo mejor esto es más rápido que lo que sigue, pero como tiene poco tiempo para preparar, entonces a lo mejor está bien. O sea, la siguiente clase alguien lo empieza a preparar hoy, que es esquemas conjuntores, y van a ver que está muy relacionado a lo que ya hemos hecho muchas otras veces. O sea, eso no es difícil. Lo que sí requeriría un poquito más tiempo e interés es esto de las formas diferenciales como esquemas. Eso sí va a requerir que lo entiendan, pero por otro lado es una parte muy importante, ¿no? Entender las formas diferenciales en esquemas es una parte muy importante, y en aritmética es muy importante. Entonces, esta parte sí requiere un poco más tiempo. Entonces, por eso, pues me gustaría que alguien expusiera esto para la próxima clase, ver esquemas conjuntores. Sobre todo, pues si a lo mejor alguien tiene alguna duda de esto, pues es el momento de aprenderlo, ¿no? O sea, en vez de que expongan algo que crean que es lo más fácil para ustedes, yo lo que los invito a tratar de exponer algo que crean que es lo más difícil, o que lo cual que tienen más dudas, porque eso los va a forzar a aprender, ¿no? El tema. Entonces, bueno, y luego de esta parte, si quieren, vamos a poner esto de cambio de base. Eh, los productos, hay una parte que se llama productos fibrados, pero nuevamente productos fibrados, esa es como la parte categórica, ¿no? De productos fibrados. Eso pasa en todos lados. ¿Quién no sabe productos fibrados? Todos ya saben. O sea, todos ya han estudiado. Eso tiene que ver con límites y con colímites y el pullback. Esa parte ya la sabe uno de productos fibrados. Entonces, yo creo que cuando mucho habrá que repasar rápidamente qué es lo que quiere decir producto fibrado en esquemas y en anillos, ¿no? Cómo se ve, cuál es la relación con el producto tensorial en los anillos, cuál es la relación con el. Exacto, ¿no? O sea, con esquemas, ¿no? Pero rápido, eso no sería gran trabajo, creo. Entonces lo voy a poner 1.5.2, es rápido, es productos fibrados. Y aquí en ese mismo nivel, pues está 1.5.3, que serían las imágenes inversas, que tiene que ver con ese como teoría de gavillas, que también ya, la gavilla imagen inversa, ¿no? Mm, esquemas. Y fíjense que más que imagen inversa de esquemas, tiene que ver con los productos fibrados en el sentido de estar considerando fibras, ¿no? Es como la imagen inversa de como considerar fibras y en familias, ¿no? En cosas así. Ok. Este, y luego hay la equivalencia de categorías entre los esquemas afines, los morfismos entre espacio y proyectivo, y luego finalmente aquí, o sea que hay unas cosas de esquemas afines, lo voy a poner así, aquí. Y luego finalmente el otro tema importante que sí me interesa es el 1.6, que son esquemas grupo. Y entonces aquí ya empezamos a ver un poquito de cosas nuevamente más interesantes y ya más relacionados con las curvas elípticas. Porque una curva elíptica es un esquema grupo que resulta ser una curva, ¿no? Es una curva que además es un esquema grupo. Entonces esta parte es importantísima, ¿sí? Entonces ya sería. Hay varios puntos en esquemas grupos, pero hay varios puntos que hay que exponer. Entonces, digamos que de entrada sí me gustaría dividirlo. Eh, entonces a lo mejor estaría bien como entenderlo por bloques. Digamos que para la siguiente clase sería como esto. Lo que me gustaría ver que se viera para la siguiente clase sería esta parte. Y posiblemente después, esto sería a lo mejor
una o dos clases. O sea, K-lema y las formas diferenciales sería una o dos clases. Esto sería otra tercera clase. O sea, esto es para una clase. Posiblemente junto con esto. Sí, yo creo que junto con esto. Y bueno, y esto posiblemente también, lo que tiene esquemas grupos y todo lo que sigue serían dos clases, o sea, porque son varias cosas que hay que ver de los esquemas grupos, ¿no? Entonces, pero me gustaría más o menos que así se vaya por temas. Entonces, necesito voluntarios, digamos, para los temas de una vez. Yo voy para la que sigue, esquemas conjuntores. Entonces, Jorge, ¿no? Ujú. Ok. Y luego, Pues si quieren yo me aviento la que sigue. ya por que le Ok. Yo falta también Manuel, ¿no? Que no Falta llegó ahí. Manuel. Entonces, se me hace que, ándale, a lo mejor para Manuel está bien justamente esta parte que es de imagen inversa y esquemas afines y morfismos de esquemas proyectivos. Y si quieren, yo empiezo con estos esquemas grupos que quieren. Entonces, esto se lo dejamos a Manuel, ¿no? A Luis. Entonces, así va a ir la cosa. Y entonces, pues bueno. Pues sí, hay que tratar de seguir como esa línea, ¿no? Tratar de darle prioridad a las ideas para avanzar rápido, pero que ustedes, o sea, que ustedes expongan las ideas, pero que ustedes, si es necesario, sí trabajen los detalles. O sea, sí tienen que trabajar los detalles, ¿de acuerdo? Sí, por eso ustedes se tienen que convencer de lo que están haciendo está bien, pero para la exposición, pues así, trabajar un poquito con las ideas para que no nos tardemos en hacer, ¿ok? Y tratar de cumplir con ese horario, es decir, que les lleve una clase, ¿no? O sea, si es de repente mucho material, pues bueno, a lo mejor nos extendemos con dos clases, pero tratar de acotarse al tiempo que tenemos predeterminado, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces pues así lo hacemos. Vamos a empezar entonces la siguiente clase a hacerlo así. Espero que sea de más provecho también, ¿no? Para ustedes. Tengo, ¿Alguna duda? sí.